Siendo las 3 de la tarde en punto, hora de Caracas, pues dando inicio a este conversatorio por vía virtual. Ya tenemos algunos miembros de la audiencia incorporados. Cuando la corrupción es el virus, y además, como en el caso venezolano, es bien conocido, un virus harto endémico. Corrupción en el sector salud y mecanismos para denunciarla es la temática que hoy nos reúne acá. Agradecidísimos con todos y cada uno de ustedes acompañándonos esta tarde. Muy brevemente, se habla con frecuencia en nuestros hospitales, es un tema de todos los días, el que atañe pues a los hechos de corrupción que siempre han sido tenidos como una materia que tiene que ver con, sí, ciertamente, daño al patrimonio público, en el sentido pues de las finanzas públicas, los activos físicos, propiedad del Estado, etcétera, etcétera, pero que cobran en el caso venezolano una dimensión particularísima cuando, y estoy seguro de que mis colegas estarán de acuerdo, notamos que la corrupción también se traduce en vidas perdidas de manera injustificable. Y sobre eso ya hay contabilidad muy clara en Venezuela. Quiero citar la encuesta de Encovi, de mi buen amigo nuestro, el profesor Marino González. Toda esta situación ha disminuido la esperanza de vida de un venezolano al nacer en 3,5 años, medido esto en el año 2018. De manera pues que desde esta perspectiva que grosso modo les ofrezco, nos preguntamos nosotros, ¿tenemos acaso, amigos de la audiencia, conocimiento cierto acerca del tipo y calidad de las compras a cargo del Ministerio Popular para la Salud en todo lo que tiene que ver con insumos necesarios para enfrentar la pandemia COVID-19? Hay transparencia en cuanto a la calidad y tipo de compra que se está haciendo. Es conocido eso por parte, por lo menos, de las comunidades médicas. ¿Cuál es la situación en nuestros respectivos hospitales con respecto a un hecho que me tiene además particularmente muy afectado? El tema del acceso a un mínimo de combustible para llegar al hospital a unos 30 kilómetros de donde yo vivo, por decir el caso más venial. Hay compañeros que vienen incluso de otras ciudades. O consideramos que es posible que herramientas basadas en tecnologías que son de uso común y normal en cualquier país, incluso hasta deseable, son trasplantables, son planteables en una Venezuela en donde poner un mensaje vía WhatsApp o SMS puede incluso ser materia de encauzamiento judicial. Bueno, estas son la perspectiva general en la que quiero invitar a que se sitúe nuestro distinguido grupo de panelistas, invitándoles pues a pues desarrollarla en los 5 minutos que tenemos para cada uno de ustedes en este particular. Vemos pues que comenzamos con Norma, además miembro del equipo de Transparencia Internacional aquí en Venezuela. Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, nosotros en Transparencia Venezuela hemos querido realizar estos espacios de transparencia para visibilizar problemáticas con respecto a la corrupción que se pueden incrementar debido a la pandemia por COVID. Y hemos visto con preocupación que los riesgos de corrupción en el sector salud pueden verse incrementados por esta pandemia, y es por ello que presentamos este conversatorio virtual para mostrar los riesgos de corrupción que han existido en el sistema de salud antes de la pandemia, durante ella, y qué hacer frente a estos hechos, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas o los mecanismos que tenemos o que tiene la ciudadanía, tenemos como ciudadanos para poder denunciar? Si bien sabemos que hay un clima general de temor por acudir ante las autoridades por la situación política venezolana, debemos enviar el mensaje para que la ciudadanía denuncie, y proponemos herramientas como nuestra aplicación Dilo Aquí para reportar hechos de corrupción en el sector salud. Ahora bien, para poder accionar correctamente y denunciar, debemos tener claros cuáles son estos hechos de corrupción. Saber cuáles son algunos de ellos y si habíamos estado en presencia de estos hechos. Entonces, ¿cuáles serían estos hechos de corrupción?
En Transparencia Venezuela hemos identificado algunos como la malversación de fondos destinados a mitigar pandemia por COVID-19. Ese es un supuesto que puede darse. La venta de insumos médicos destinados a hospitales públicos, contrataciones públicas con evasión de licitación o con sobreprecio, tráfico de influencias para obtener atención médica por COVID. Lamentablemente este tráfico de influencia para obtener atención médica es algo que ha estado presente en Venezuela, no solamente no con esta pandemia, sino anteriormente. Sobornos, estamos previendo que podemos ver sobornos, concusión. La concusión es el hecho de cuando un funcionario público solicita una contraprestación a una persona para ejercer sus funciones. Extorsión, y bueno, de último colocamos sextorsión, que pudiese verse también. El contenido de estos actos debe quedar claro para que las personas puedan identificarlos. Además, pienso que cuando hablamos de ciudadanía y sector salud, también debemos disgregar, identificar a las personas que son pacientes, los trabajadores de salud como médicos y enfermeros, personal administrativo de los hospitales e incluso del Ministerio de Salud, correspondientes secretarías estadales de salud. Pues todos jugamos un rol dentro del sistema y dependiendo de nuestra posición podemos ser víctimas o testigos de corrupción en este sector. No va a ser yo no voy a presenciar el mismo acto de corrupción si soy paciente, al que puedo presenciar siendo un personal administrativo del ministerio que está a cargo de contrataciones. No tengo la misma herramienta. La corrupción que yo puedo presenciar como paciente puede ser una corrupción menor. Sin embargo, la corrupción que puede presenciar un funcionario, sin tener que decir que es parte de ella, puede ya hablarse de gran corrupción. O hechos más graves como las evasiones de licitación en las contrataciones públicas. Es importante señalar también que debe exigirse transparencia por parte de las autoridades en los procesos de compra de insumos médicos y medicamentos, si existe opacidad en ellos. Todos estamos llamados a reportar estas irregularidades. Ante estos hechos, Transparencia Venezuela pone a disposición de la ciudadanía la aplicación Dilo Aquí para reportar la corrupción de manera eficiente. Detrás de esta app, abogados en la asistencia legal anticorrupción, y nosotros estudiamos los elementos del caso, determinamos si existen elementos de corrupción para luego brindar un acompañamiento jurídico ante las autoridades competentes, como el Ministerio Público o los órganos administrativos del Ministerio de Salud, como la Dirección de Investigaciones. Los demás panelistas que son especialistas, que son médicos, que trabajan directamente con el sector salud, tienen una experiencia y pueden haber visto o pueden hablar, palpar realmente cuál es la situación actual que se está viviendo en los hospitales venezolanos. Bueno, Jaime, toda tuya, la mesa, 30 años en esto, desde que te veo, y yo quisiera preguntarte, tengo que preguntártelo, Jaime, esa percepción de perenne guiso vivimos en Venezuela, que tenemos en torno a los hospitales, a sus compras. Todo es un misterio. Hoy amanece la marca tal y mañana una marca china que nadie conoce. ¿Cómo se percibe eso? Tú, sobre todo, que has estado tan ligado al mundo de los queridos hospitales, sufridos hospitales periféricos, en los cuales en Caracas la muerte sería un problema de Estado. Me gustaría, creo que es interesante tu opinión para la audiencia. Gracias, Gustavo. Realmente no me das ninguna cosita fácil. Y hablar de corrupción en el sistema de salud es hablar de muerte. Aquí no hay nada más que definir ni dejarlo fuera de ese contexto. Tenemos que recordar primero que el sistema de salud funcionaba bajo esquemas muy claros. Habían diferentes mecanismos de control y de supervisión que se cumplían entendiendo el cumplimiento dentro de lo que es la rutina de la transparencia en nuestro contexto latinoamericano. Eso está claro. Existió un ministerio donde existía una Contraloría Interna, donde esta Contraloría Interna estaba
por debajo o dependía de la Contraloría General de la República, que eran los grandes órganos contralores de todos los procesos, así como había un proceso dentro de la ley de contrataciones que permitía a las organizaciones internas de la institucionalidad hacer su trabajo. En una contratación habían tres grandes voceros: el vocero administrativo, el vocero técnico y el vocero legal, bajo la visión de la Contraloría. La parte técnica tenía un componente muy importante porque garantizaba no solamente el gasto, sino que la calidad del material que se fuese a adquirir tuviese un nivel adecuado. Les estoy contando lo bonito, porque no vamos a mentirnos. Ha habido corrupción en altos niveles desde los tiempos de que fue descubierta América. Es una realidad. Pero fue minimizada o está minimizada mientras servían los organismos subalternos de control. Y entre ellos la Asamblea Nacional, con sus diferentes comisiones que hacían que el componente legislativo sea su vigilancia y supervisión de lo que se hacía. De buenas a primeras, nuestro país hizo un vuelco en donde inclusive ya lo que se conocía como ley de presupuesto no se cumplía, o no se cumple, mejor dicho, donde se hacía a cada momento créditos adicionales que rompían todo el esquema, e incluso la opinión de ese equipo técnico para la adquisición de materiales llegó al punto que no es y no fue tomada ya en cuenta para nada. El ejemplo más palpable es dentro de lo que han sido los convenios internacionales, esas compras trianguladas que ha habido entre Venezuela y algunos países con la triangulación de la República de Cuba, donde el material, hay muchos cuentos, inclusive hay una historia que creo que Gustavo la debe recordar, cuando una de las grandes empresas de tecnología en la parte de imágenes le pidieron que revisara unos equipos de tomografía que supuestamente que estaban en Venezuela dañados. Esta empresa les respondió que no podía hacer servicio de mantenimiento porque esos equipos no deberían estar en Venezuela, deberían estar en otro país de parte de la triangulación. Así como la adquisición de materiales de muy mala calidad que no cumplían con los requerimientos mínimos, el estandarizado del producto para garantizar de que no hiciera daño. Los ejemplos, las suturas que se rompen, material descartable de lencería para parte quirúrgica, microgoteros que no hacen la función, así como equipos de soporte básico y avanzado de vida, que en las primeras etapas, me recuerdo mucho, una serie de monitores que si el paciente se movía, ellos se desconfiguraban. Era una cosa horrible como médicos que presenciar esto. Y para el caso nuestro, como cirujano, estar en un quirófano y saber que voy a tener equipos que me fallan, o un equipo de excelente marca, pero que fue comprado a cuenta gota sin muchos de los materiales que deben ser obligantes en su compra. Y esas son realidades que nosotros tenemos. Y de paso, como médico de salud pública, habiendo conocido el monstruo del ministerio en lo que es adquisiciones y haber participado en muchas licitaciones, a nosotros nos revisaron cualquier cantidad de veces para tratar de descubrir alguna falla, y lo que encontraban eran equipos y materiales de altísima calidad a costos internacionalmente aceptados y, lo más importante, de marcas que cumplían los estándares. Puedo decir esto porque había una Venezuela que permitía hacer procesos de investigación de todo lo que ocurría en una compra. Es decir, eran cristalinas y abiertas la información que podía investigar cualquiera, no los órganos del Estado o la Contraloría y la Asamblea o Congreso Nacional, sino cualquier persona interesada podía recurrir a las memorias y cuentas o revisiones de publicaciones con respecto a licitaciones y tener una idea muy clara de cuánto es, qué se hizo y qué se compró y en qué se gastó y dónde está. En los actuales momentos, y esto tiene ya aproximadamente unos 14, 15 años, es imposible determinar dónde están las cosas compradas, qué fue la cantidad que se compró e incluso el monto de gasto, que lo que costó desde el punto de vista de la nación
esa compra y ha sido diluido en diferentes mecanismos que son intercambios, que son compras especialísimas, y no debemos olvidarnos de aquel momento en una época donde el finado Hugo Chávez Frías anotaba en una libreta hacia dónde iba a mandar los recursos de alguna situación, de alguna solicitud realizada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Anotaba de aquí, de esta alcancía que tengo, voy a mandarles tanto. Eso nos dice a nosotros la gravedad y el impacto terrible de poder decir que hay una administración sana, y cuando hablamos de administración sana es aquella que puede demostrar en qué gastó, cómo lo gastó y con cuánto hizo para, y cuántas vidas o cuántos pacientes se beneficiaron de esa acción. Creo que me tomé mis 5 minutos. Bien, gracias, Jaime. Ha introducido elementos fundamentales a propósito del nunca bien ponderado tema de las compras públicas en el sector salud. Un tema que dará para mucho en el futuro, en este país empecemos a pedir cuentas. Continúa en el uso de la palabra quien ha de darnos de seguro una opinión a la que debería atenderse más, porque es la voz del que no tiene más remedio, más opción que permanecer callado ante el drama de su ser querido, que es la voz del familiar acompañante. Todo el mundo ha visto lo que hacemos vida en hospital público, hemos visto el drama, el acompañamiento a cabecera de enfermo, que el familiar doliente hace de ahí esa persona a la que quiere y que está en situación de enfermedad, tratando de cubrir todos los huecos, todas las falencias, todas las fisuras de un sistema sanitario que se hizo añicos. Y me refiero aquí claramente a Catherine Martínez en representación de una organización que esto lo viene siguiendo de manera especialmente meritoria. Me refiero a Prepara Familia. El drama de las cuidadoras de nuestros pacientes, de los enfermos portadores de patología crónica, particularmente en edades pediátricas, un país como el nuestro, en el que 2/3 partes de todo lo que requiere un enfermo para su tratamiento y diagnóstico sale de la economía doméstica, a decir, del bolsillo de esa familia, ante la virtual ausencia de mecanismos idóneos de seguridad social. Catherine, agradeceríamos tu opinión a propósito de estos temas. Sí, muchas gracias por la oportunidad. ¿Me escuchan bien? Me imagino. En primer lugar, bueno, quiero agradecer la invitación a la gente de Transparencia, que es una organización aliada, amiga, y que forma parte de esta lucha por los derechos humanos de los más vulnerables, ¿no? Y por esta lucha por un país distinto, donde la gente tenga la dignidad que requiere. Y uno de los problemas más graves que estamos tocando el día de hoy, y de verdad que les agradezco que hagan esta oportunidad y esta ventana para hablarlo, es el tema de la corrupción, el tema de la transparencia. Y fíjense que nosotros como organización Prepara Familia, que acompañamos a las cuidadoras y también defendemos sus derechos humanos fundamentales, así como las de los niños, niñas, adolescentes, que son prioridad absoluta por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y por las leyes venezolanas, la LONNA, la Constitución Nacional, y que lamentablemente no tienen ningún tipo de participación. O sea, las familias, igual que el personal de salud, lamentablemente hoy en día, pues no participa en ningún presupuesto, no sabe qué ocurre en su hospital, no sabe qué entra, qué sale en el día a día, si es que llega a haber alguna adquisición, porque sabemos los tiempos que vivimos. Nosotros hemos visto con mucha preocupación desde el año 2015 para acá una emergencia humanitaria compleja que va increciendo, va agravándose cada día, y ese impacto de esa emergencia se ha agravado exponencialmente con la falta de combustible, con el tema del COVID-19, ¿verdad? Y todas las consecuencias que esto ha traído. Pero en el día a día de la familia, la que está allí, la mujer cuidadora, que es la que lleva el peso de esta emergencia, y está ahí al pie de la cama del niño o del familiar, y lamentablemente ya sabemos que está allí sin agua, sin condiciones de ningún tipo, no puede acceder a los baños porque están cerrados. O sea, tantos problemas, además de que no consigue, por supuesto, los medicamentos ni los insumos que le requiere el mismo hospital porque no los tiene en stock, ¿no? No los tiene en su inventario. ¿Por qué no los tiene? ¿Por qué la familia no puede participar y ver qué es lo que ocurre?
no sabemos exactamente cómo las direcciones de los hospitales manejan los presupuestos, cómo el Ministerio de Salud asigna esos presupuestos de hospital en hospital. Nosotros en el Hospital JM de Los Ríos y en las unidades pediátricas en las cuales trabajamos en Caracas, en el área metropolitana de Caracas, vemos con mucha preocupación también la situación actual con el tema del COVID, como hay unidades que se han remodelado, reestructurado, nadie sabe cuánto cuesta, los protocolos de bioseguridad, si no los tienen los médicos como debe ser, imagínense ustedes las cuidadoras. Pareciera que ellas no existen, igual que los niños. Hay, como muy bien dice la literatura, el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud, las cuidadoras también deben tener acceso a los protocolos de bioseguridad. Pero bueno, nos preguntamos también que si el Estado no cumple con el personal de salud, sabemos que menos lo va a hacer con las familias y con los pacientes. Pero nos preocupa muchísimo porque vemos la opacidad de la información. Si no tenemos un boletín epidemiológico, menos tenemos acceso a estos presupuestos, a lo que entra y sale del hospital. Y por ejemplo, nos preocupa muchísimo también el tema de la arquitectura humanitaria. Tenemos aquí organizaciones de Naciones Unidas que están haciendo vida también y que están en el país y que están haciendo aportes y tampoco conocemos cuál es esa cantidad de medicamentos que llegan de UNICEF, de OPS. Nadie, no se le puede hacer seguimiento, auditoría, porque el hecho de que el mismo ministerio o la misma dirección del hospital sea la que en sus manos maneje estos medicamentos, estos insumos que hacen tanta falta, a veces no los vemos en el día a día, en el tratamiento del paciente, las familias en la calle, porque como ustedes muy bien saben, no hay mantenimiento correctivo ni preventivo de ningún equipo. Entonces, lamentablemente, pues estas madres se ven obligadas a no quedarse como dicen ahora, quédate en tu casa, no se pueden quedar en el hospital, tienen que salir a recorrer clínicas privadas donde consigan un presupuesto lo más económico posible, cuando ellas mismas no pueden pagarlo, tienen que hacerse valer de fundaciones, de organizaciones, tienen que vender lo que no tienen para poder hacer un examen a un niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el dinero, el presupuesto, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de los hospitales en Venezuela? No puede ser que, según las estadísticas que ya maneja muy bien cada uno de ustedes, la encuesta nacional de hospitales, todo lo que han hablado sobre los porcentajes de equipos de rayos X que funcionan en el país, tomógrafos, resonadores. Nosotros en el Hospital JM de Los Ríos, ahora los médicos están muy contentos porque llegó una unidad mínima que es como ambulatoria para hacer rayos X. Entonces, no se pueden imprimir, hay que tomar una foto desde el celular. O sea, no nos podemos acostumbrar. Los hospitales, como el Hospital JM de Los Ríos y tantas unidades pediátricas, pero en el caso del JM de Los Ríos, que atiende a niños, niñas, adolescentes, que tiene, oye, son prioridad absoluta. No puede ser que nuestros niños estén viviendo lo que están viviendo, igual sus familias. ¿Y por culpa de qué? Por culpa de una administración, de un presupuesto que no sabemos qué ocurre, si es que llega, no llega. Entonces realmente yo creo que las familias, y lo vemos todos los días, hoy las familias de un servicio en el hospital pues llevaban una correspondencia a la dirección del hospital exigiendo claridad, exigiendo qué es lo que pasa con las laminillas, con los reactivos del laboratorio. Esas familias desesperadas buscando ver cómo pagan un examen. En este momento donde la mayoría de las fundaciones no están prestando mucho apoyo por la misma situación de movilidad, para nadie es un secreto que ellas también vienen del interior, están inmovilizadas aquí sin su familia. Ellas no están cercanas con que alguien pueda venir a traerles un alimento. Aquí tampoco sabemos cuánto se invierte en la alimentación de los pacientes. ¿Qué pasa con la alimentación de las mujeres cuidadoras, de las familias? Con los médicos residentes, que tampoco en muchos casos no se les da alimentación. Los médicos que están haciendo guardia. O sea, aquí tenemos demasiadas preguntas. Creo que un catálogo que no tiene respuesta de parte del Estado. Tenemos un Estado que no le duele, un Estado indolente, y que está de espaldas de una realidad muy, muy importante. Y además donde se están vulnerando los derechos humanos fundamentales, no solamente de los niños, sino también de las cuidadoras, del personal de salud, del personal de enfermería. O sea, tanta vulnerabilidad que vivimos en nuestros hospitales y que lamentablemente vemos un Estado que está de espaldas
a una realidad que es fundamental, que necesitamos respuestas concretas y que en algún momento pues ellos van a tener, y me refiero a las autoridades, a las autoridades del Ministerio de Salud y de los distintos directores de los hospitales, de las juntas directivas. Bueno, mira, serán levantados procedimientos a nivel internacional. Nosotros, las organizaciones de derechos humanos, documentamos todo lo que está ocurriendo, porque llegará el momento en que podamos llevar a todas estas directivas, a todas estas personas que tienen responsabilidad por la vulneración de estos derechos fundamentales, a tribunales, así sea internacionales, porque en Venezuela no se podrá, ojalá que sí podamos llegar a eso. Pero esto se tiene que juzgar, porque la consecuencia, como muy bien decía nuestro compañero Jaime Lorenzo, la consecuencia es la muerte. Nosotros con dolor vemos cómo los niños siguen falleciendo, no tenemos un servicio de anatomía patológica que funcione, una morgue que tenga lo mínimo de dignidad para los niños. Si no lo tienen la vida, menos para la muerte. Todo esto hay que seguirlo documentando y seguir haciendo ese trabajo de hormiguita que hacemos las organizaciones para llevarlo pues en nuestros informes a las distintas, al sistema interamericano. Estos niños no están solos y los familiares tampoco. Hay niños que tienen, estos niños del Hospital JM de Los Ríos tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no solamente los del servicio de nefrología, sino de 13 servicios más del hospital. Seguiremos adelante ante las instancias internacionales, tanto el sistema de Naciones Unidas como el sistema interamericano, para seguir exigiendo claridad, que se acabe la opacidad en Venezuela en materia de presupuestos de salud, que haya transparencia, como muy bien el nombre elegido por la doctora Merchi de Transparencia Venezuela, y que podamos tener cuentas claras con nuestra gente. La gente tiene que saber a dónde llega, qué es lo que pasa, por qué no hay un medicamento. Realmente la gente está desesperada en estos momentos. Estamos con mucha tristeza viendo cómo la gente está viendo cómo se les vulnera sus derechos más fundamentales, su dignidad. Y por eso continúa esta lucha y bueno, les agradezco esta participación y bueno, estoy pendiente de cualquier otra pregunta para ir respondiéndola en su momento. Gracias. Muchísimas gracias, Catherine. Claro que sí, hay un par de cosas que ya luego en el debate retomaremos, porque el rol del cuidador, del acompañante, la madre generalmente, será un tema para disertar incluso en el ámbito académico en este país cuando esto termine. Ha sido clave y fundamental. Continuamos con alguien para quien creo que un hospital público en Venezuela no tiene secretos en cuanto a lo que pasa en su vientre. Me refiero a mi buen y viejo amigo Pablo Zambrano, dirigente sindical de los trabajadores del sector salud, coordinador de Mombasa. Pablo, un gusto tenerte acá. Y para ti, una pregunta que ya están aquí ya haciéndote, el tema del transporte de los trabajadores, la gasolina, incluso el combustible para el transporte colectivo, para que los turnos de guardia puedan llegar a una hora razonable a recibir de noche. Es un tema, Pablo, que quisiéramos, porque por ahí encauzar tu reflexión. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación a Transparencia Venezuela. Lo primero, a hablar de transporte, son muy pocos los centros de salud en el país que le dan transporte a los trabajadores. Es tanta la responsabilidad del trabajador de salud que ya sabemos que, ejemplo, el personal obrero, su salario promedio es aproximadamente unos, digamos, $4 al mes. Y la mayoría caminan kilómetros. Y no es porque no haya transporte, ese es un hecho pues que conocemos, es porque no tienen para pagar los pasajes, simplemente eso. Y por responsabilidad, por amor, acuden a atender al paciente. Pero es muy amplio hablar de corrupción en nuestro sector. En todos estos años que yo tengo en la lucha, pero puedo decir con mucha responsabilidad que está a la luz del día. Cuando hablamos, de ejemplo, de insumos, bueno, los trabajadores, porque nos comunicamos unos con otros que están en los llamados robóticos, siempre nos mantienen informados de lo que llega en insumos y, bueno, y dicen, Pablo, ¿por qué falta tanto insumo si de aquí salen gandolas permanentemente?
Y cuando vamos al hospital, bueno, las carencias de siempre, porque no es que no mandan nada, sí mandan, pero nunca son suficientes. Y son informaciones que uno va obteniendo con respecto a lo que significa eh, el insumo para los pacientes. Equipos médicos. Bueno, podemos hablar del convenio español. Muchos años, hace unos 20 años, llegaron infinidades de equipos médicos, tomógrafos, resonadores, bueno, todo lo que significa equipos al país. Estos fueron arrumados en los distintos centros de salud. Hoy en día simplemente no sabemos qué se hicieron con ellos. Podemos hablar de algunos, como el del materno infantil de Caricuao. Hoy se instaló hace aproximadamente unos 18 años un mamógrafo, aparato muy importante, y un telecomando para hacer radiografías especiales, y hasta la fecha ninguno de los dos aparatos ha hecho ni una tomografía ni una radiografía. Y ahí están. Y eso ha sido denunciado infinidad de veces. Inclusive hubo un ministro que pasó 2 veces y se lo denunciamos y no lo corrigió, porque hemos utilizado eso también, la denuncia para que se corrija lo malo. Y sin embargo, bueno, no sé, se escucha las infraestructuras de los centros de salud. Sabemos que hubo un ministro, Jesús Mantilla, era coronel y general, mandó y derrumbó eh, las emergencias de los distintos hospitales y otros servicios. Ejemplo, en el Hospital Vargas, que también el doctor Villasmil es varguense, este, duró aproximadamente unos 8 años, eh, digamos, o sea, sin funcionar la emergencia pediátrica y la emergencia de adultos. Y bueno, y la lucha de los trabajadores fue la que logró por fin que esa remodelación se culminara. Fueron derrumbadas por distintas contrataciones, unas 7 veces las obras hechas por distintas empresas. Pero igualmente tenemos el algodonal, el Hospital Simón Bolívar, nunca se ha culminado la obra, y así cuando revisamos a nivel nacional conseguimos esta situación. El mantenimiento, bueno, no hay política de mantenimiento en los centros de salud, totalmente abandonado. Los trabajadores no tienen las herramientas correspondientes. Hay mucha, precisamente porque el Estado no le entrega a los trabajadores los instrumentos y no invierte lo necesario para su mantenimiento. Bueno, algo habló Catherine de los presupuestos. Imagínate que en el año 2018-2019 no se le asignó presupuesto a los hospitales de Caracas y no le llegó recursos desde el año 2018-19, y este año, desde el mes de enero, están enviando a los centros de salud mensualmente una cuota. Esa cuota que envían mensual es el % del 100% que corresponde. Con eso se pretende, en plena pandemia, bueno, tanto hospitales centinela como los que a la final no son, pero van a recibir igualmente pacientes de COVID-19, bueno, cumplan con el mantenimiento y por supuesto con tantos gastos que hay en un centro de salud. Vemos las ambulancias arrumadas por falta de presupuesto y mantenimiento, vemos el deterioro de los ascensores. No entendemos a veces cosas como, por ejemplo, en estos días en el clínico universitario repararon un ascensor, lo inauguraron y al otro día se derrumbó el ascensor. Uh, Colocaron un tomógrafo también. Entonces, un tomógrafo chino, invitaron a los chinos a que dieran la explicación y resulta que los trabajadores se ríen mucho de esto y le cuentan a uno todas estas cosas, porque cuando le pidieron la explicación a los chinos dijeron, aquí se prende y aquí se apaga en un botón. Eso fue todo y ahí está el tomógrafo simplemente sin funcionar. El tema de la malariología, el tema de la Contraloría Sanitaria es terrible. No hay material, o sea, no hay el equipo para la fumigación ni hay el veneno para la fumigación. Por eso es que hemos visto cómo hay tantas enfermedades endémicas que han vuelto. La enfermedad, la tuberculosis se ha desarrollado. Bueno, hablar de otras enfermedades endémicas en el país, cómo han crecido. Malariología fue destruida. Temas como el del CEFAR, que era un laboratorio inmenso del país. Yo mismo visitaba constantemente porque
yo fui el creador de la porque permitía que todos los trabajadores del sector público se le dieran los medicamentos por cualquier tipo de patología que presentaran. Bueno, ahí funcionó el convenio Cuba-Venezuela y nunca lograremos saber, creo yo, cuánto medicamento se ha incinerado, cuánto medicamento, para hablar coloquialmente, ha sido quemado. Inclusive 2 informes de la Contraloría que logramos con la denuncia, y nos ayudó también Transparencia Venezuela hace algunos años, se logró que se le diera responsabilidad a algunos que dirigieron el ente, y bueno, y ahí duermen los informes, los sueños de los justos, porque no, no dio ningún resultado. Bueno, Barrio Adentro. Barrio Adentro igualmente es un ente lleno de cubanos. Me sorprendo porque conversando con autoridades me han dicho que Barrio Adentro le presta dinero al Ministerio de Salud. O sea, al órgano rector le presta el órgano cubano. Eso se está viviendo en los centros de salud en este momento. Barrio Adentro tiene más presupuesto que el Ministerio de Salud. Pero ese presupuesto es manejado completamente por los cubanos. O sea, es mucho lo que nosotros podemos decir sobre la corrupción en el sector. Los trabajadores hemos cumplido nuestro rol. Ahí, bueno, el doctor Lorenzo, hemos luchado siempre juntos, otros compañeros de enfermería, bioanalistas, Freddy Ceballos, farmacia, nosotros lo hemos denunciado todo. Nosotros lo hemos denunciado todo. Nosotros no nos hemos quedado nunca callados en el sector ante tanta injusticia que se ha vivido, mas sin embargo las respuestas no se han dado. Ahora, seguiremos, porque no vamos a abandonar la lucha, seguiremos denunciando. Son muchas más cosas de las que podemos hablar sobre este tema de la corrupción. Y bueno, yo digo que también nos hace falta mucho apoyo de los ciudadanos. En este caso, yo por lo menos cuando ando por ahí para finalizar, la gente se me acerca: Pablo, yo te apoyo, Pablo, yo te apoyo, pero el problema es decir te apoyo, pero no se arriesga. O sea, no es que, o sea, arriesgar un mínimo, no un mínimo para lograr de alguna forma, porque a este país lo que le hace falta, digamos, es un profundo cambio para que el sector salud también cambie. Finalizo. Bueno, gracias Pablo, mucha tela donde cortar con algunas cosas que has señalado que son verdaderos hitos en la corrupción en el sector sanitario en Venezuela. Seguro que volveremos a ello en el debate. Finalmente, un tema central, nuevamente agradeciendo tu presencia con nosotros, Alberto. En Venezuela uno no denuncia, uno instiga al odio y pasa inmediatamente a la jurisdicción de una ley que encausa penalmente al que instigue al odio, aunque lo que esté haciendo esa persona, ese ciudadano, ese trabajador de la salud, ese colega médico, es denunciar que en su hospital no hay agua, no hay luz, no hay medicamento, no hay nada que ofrecer a algún enfermo. Y cualquier mecanismo, te doy este dato, que aquí trate de ser implementado vía la tecnología SMS, que en Venezuela tiene una altísima penetración, inmediatamente la tecnología que también la maneja el régimen se da cuenta de ello, tumban la señal y entonces el mecanismo desaparece ante la imposibilidad de transmitir el dato, el contenido de la información que se quiere hacer pública. Quisiera tu experiencia y, cómo no, tu consejo también en esta materia tan acuciante. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Desde que Norma me invitó, han sido muchos los días reflexionando qué uno puede decir. Me ha tocado participar en varios foros a nivel latinoamericano desde que inició la pandemia y uno parte diciendo que los estados de pandemia aumentan la corrupción. Pero en el caso venezolano, ustedes lamentablemente viven una pandemia hace mucho tiempo y los riesgos de corrupción aumentaron hace muchísimo tiempo en Venezuela. Y escuchándolo a cada uno de ustedes es una
forma nueva, más material, palpable, de cómo estos riesgos de corrupción están ahí. ¿Y cuándo aumentan los riesgos de corrupción? Aumentan cuando hay discrecionalidad, cuando hay concentración de poder y no hay control, y cuando no hay transparencia. Y eso es lo que es hoy día, lamentablemente, el gobierno venezolano. Control absoluto, tú recién lo decía Gustavo, a través incluso del control de las tecnologías. Concentración del poder. ¿Dónde están los órganos que pudiesen hacer contrapeso hoy día? Una justicia que no funciona, una Asamblea Nacional acorralada y, por supuesto, Contraloría y otros órganos cooptados. Y falta de transparencia. Uno ve todos los días los reportes de los países y a los países democráticos se les critican porque tienen más enfermos y más muertos. Pero no será al revés, que los países donde hay democracias podemos acceder a los datos de quiénes están enfermos y quiénes efectivamente están muriendo por la pandemia del COVID. Y podemos contrastarlos y podemos ir y podemos reclamar. Entonces, partir desde ahí, que en el caso de ustedes lo que hay que analizar son cuáles son esos nuevos riesgos que la pandemia trae. Y esos nuevos riesgos que la pandemia trae van a ser lamentablemente nuevas cuentas por pagar. Aquí seguramente, y lo hemos visto en otros países latinoamericanos, recientemente un caso de El Salvador con compra de medicamentos que nos sirven para el COVID, pero se aprovecharon, esas cuentas se van a pagar, se le va a pagar al proveedor, se le va a pagar al Estado que lo trajo, China, Irán, Rusia, el que sea, se le van a pagar a los amigos de siempre, y eso es lo que tenemos que evitar a través de la denuncia. Y cuando en los países no existe, lamentablemente, la posibilidad de una denuncia que pueda ser acogida por la vía regular, por el Estado de Derecho, es donde tenemos que buscar estas otras vías. La vía que nos hablaba Norma, y yo no quiero repetir lo que digo aquí, el ALAC Venezuela hace, ella lo explicó muy bien. La vía del apoyo internacional, la vía de colegas que estamos en todo el mundo, demócratas que estamos comprometidos con la causa de Venezuela, que estamos constantemente yendo a nuestros parlamentarios, a nuestros gobiernos, señalando lo que en Venezuela está pasando, que gracias al trabajo de ONGs como ustedes, nosotros aquí en Chile o en otros países podemos enterar. Y lo tercero, la prensa, por supuesto. La prensa y ese espacio de prensa libre que hoy día también los medios de comunicación más tecnológicos permiten, nos puedan permitir denunciar. ¿Y por qué es importante denunciar? Porque la denuncia es el primer paso para la verdad. Sin denuncia no hay camino hacia la verdad. Y cuando se denuncia, y esa denuncia es investigada, hay un abogado a cargo, como en el caso del ALAC, o un periodista acucioso, como el caso de OCCRP o otras redes de periodistas que muchas veces han ayudado también a Venezuela en distintas causas, empieza a generarse una nueva presión para ese gobierno que en algún minuto tiene que pasar a otro estadio. Y quiero terminar con una frase de un gran amigo de Venezuela que murió hace muchos años, hace poco supimos que fue asesinado por la dictadura de Pinochet. Es Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile entre los años 64 y 70. El presidente Frei, el año 58, escribió un libro que se llamaba La verdad tiene su hora. Y la verdad tiene su hora. Siempre la mentira va a ser descubierta. Y ahí van a estar, de un lado, los que denunciaron, los valientes, los que hablaba Pablo, que no se atrevían y que hay que empujarlos y darles la seguridad para que lo puedan hacer. Van a estar ustedes como defensores de la democracia y los derechos humanos. Y al otro lado van a estar aquellos que van a tener que tarde o temprano también hacerse responsables del caos en que han sumido a Venezuela. Y última cosa, antes de ir a las preguntas y ya para estar en mi tiempo que lo acaba de terminar. Agradecerle a través de ustedes, para que ustedes lo sepan, de los cientos y si no miles de funcionarios de la salud venezolana que hoy día están salvando vidas en mi país. Fueron los primeros, los venezolanos con estudios en salud, que se pusieron a la fila, habiendo llegado a Chile hace mucho o hace poco, dejando de lado a sus familias y exponiéndose a una enfermedad que nos está costando más de 50 muertos todos los días. Ahí está la sangre del venezolano valiente, reflejada en ustedes y reflejado también en ese personal médico, que vuelvo a repetir,
a través de ustedes agradezco, esté salvando la vida de mis compatriotas hoy día en estos días tan complejos que estamos. Muchísimas gracias, Alberto. Permíteme una breve panel, una breve digresión personal, pero quisiera, esto último que has dicho, agradecértelo de modo particular, porque en esa inmensa grey médica que está venezolana hoy en Chile están queridísimos condiscípulos, compañeros de facultad, entrañables alumnos e incluso queridísimos maestros, que con todos y sus años y su experiencia, hasta allá a Chile fueron a dar, y sí, sabemos de su entrega y de su puesta al frente en todo esto, y honrarles nos honra a los que nos quedamos aquí en casa. Pues bien, llega el momento de distribuir, ofrecer a los panelistas algunas de los más importantes, creo yo, o reiteradas preguntas que nos hace nuestra audiencia. Hay preocupación, y quizás Pablo Zambrano tenga algo en especial, una reflexión que hacer sobre esto, sobre dónde están los gremios de la salud, particularmente los colegios profesionales. Se te ve, Pablo, y se te agradece. Yo con mucha frecuencia ya en nuestro común querido hospital, hoy el Universitario de Caracas, el gremio de enfermeras, como siempre, con la licenciada Contreras en la primera línea de combate. Pero vamos, se nos acaban los nombres, ¿eh? Porque es que en esto, Pablo, uno tiene la impresión de que es como en el fútbol, que el que cubre la posición de defensa central tiene que arriesgar el físico, ¿no? Y quizás en ello no haya mucha disposición. Quisiera, bueno, para ti, para el resto de los panelistas, dejar esto abierto. El tema de qué están haciendo los organismos internacionales, a quienes vemos llegar sus delegaciones en, por cierto, muy vistosos vehículos, caramba, con todo un despliegue que es notable sobre todo para los trabajadores de la salud, Pablo, no más que llegan a pie caminando largas distancias y que no sabemos qué están haciendo. A veces tenemos la impresión de que a nuestro querido hospital, Pablo, no ha llegado una tableta de paracetamol. Bueno, sería interesante también ver eso, un poco en el sentido que lo ha destacado Caterín. Un problema, una pregunta reiterada que se ha hecho es a propósito de COVID-19 sobre qué certeza hay acerca de la calidad de la técnica, de las pruebas diagnósticas de distintos tipos que se están ofreciendo. Yo agregaría a esto es qué certeza hay del tipo de prueba que se está ofreciendo para la toma de decisiones en materia de salud pública. En fin, a propósito de todo ello, pido a nuestros panelistas que compartan con nosotros sus reflexiones, porque han sido quizás de los tópicos más reiteradamente planteados por nuestra audiencia. ¿Empiezo yo? Sí, ¿cómo no? Doctor. Sentidos libres. Bueno, fíjese, gracias, doctor. Bueno, fíjese, en el caso de los gremios, pues, creo que el rol que hemos cumplido desde la vanguardia de los trabajadores venezolanos, porque hemos batallado mucho desde el año 2017 y que logramos hacer marchas multitudinarias y en el oeste, pues no las hicimos en el este. Hemos luchado y denunciado todo lo que viene sucediendo en salud. Inclusive hemos acudido a los organismos internacionales. Tenemos compañeros presos de otro sector, como el compañero Rubén González, quien hoy paga una condena juzgado por un tribunal militar. Eso es bueno que lo escuche mi compañero chileno. Está siendo juzgado o fue juzgado, condenado a 5 años, 9 meses y lo tienen en una cárcel militar en La Pica. La lucha ha sido larga. Uno de los grandes problemas que tenemos es el vacío de que no tenemos un interlocutor válido ante la patronal, sea la privada o el gobierno, porque la CTV, lamentándolo mucho, no cumple el rol que les corresponde. O sea, no la CTV, los dirigentes que de alguna manera la van controlando. Nosotros, a través de los organismos internacionales, logramos que a Venezuela viniera una comisión de encuesta que es la máxima sanción que puede darle la Organización Internacional del Trabajo
a una nación. En 100 años solo se han realizado o han habido 13 comisiones de encuesta, la última es Venezuela. Ese es un juicio que está ya por culminar y entre los empleadores y los trabajadores logramos que ese juicio se diera y denunciamos todo. Ahí están las denuncias sobre los atropellos, sobre la instigación al odio que venimos permanentemente nosotros mencionándolo y luchando contra eso, los que estamos en gremios y sindicatos. Y bueno, estamos viendo que culmine porque están esperando respuestas del gobierno que no ha dado y a la final el fallo va a ser a favor de los trabajadores y por supuesto eso tendrá sus consecuencias internacionales. Eh, una de las cosas que dejé de decir, que el grado de responsabilidad de los trabajadores de la salud es tan grande que un cuento que en estos días estaba yo en la redonda de Ruiz Pineda, aquí donde yo vivo en Caricuao, me conseguí una pareja de trabajadores y estaban cambiando por efectivo 1 kilo de arroz, 1 kilo de pasta para pagar el pasaje para ir a trabajar. Lo hacen con amor. El problema digamos, que se reflejó de la pandemia, hay un control por parte del gobierno. El único ente que hace las pruebas es higiene, e inclusive duran 9, 10, hasta 14 días, digamos, que llega una prueba a cualquier estado. O sea, hemos visto que han ejercido un control que inclusive utilizan mucho la red barrio adentro y nos cuesta mucho llegar a las informaciones. En los hospitales nuestros sí llegamos a la información y conocemos hasta los nombres de los pacientes, pero en esa red sí nos cuesta mucho porque la controlan prácticamente, en este caso, el gobierno. Ahora, un sistema de salud totalmente vulnerable. Para finalizar, porque yo tengo muchos años en esta lucha, siempre me ha gustado la lucha abajo, en la base, más allá pude haber llegado a otras posiciones, pero sin embargo me gusta mi lucha, digamos, con los trabajadores. Recuerdo que en los años, en la mal llamada Cuarta República, nosotros mucho y queríamos que los hospitales funcionaran el 100%. Eso lo luchamos bastante. Eh, la capacidad de cada centro era aproximadamente entre 70 y 90% de su capacidad. Hoy en día podemos hablar de hospitales que simplemente no funcionan, que funcionan un 20%, un 10%, una salud totalmente vulnerable y que lamentable mucho lo que ha ocasionado es lo que hemos dicho todos, ha ocasionado la muerte de mucha gente, pues estamos midiendo los muertos por el coronavirus, pero no hemos todavía hecho la estadística de los muertos de las otras patologías que creo que tenemos que también hacerlo. Con eso finalizo. Gracias, Pablo. Hay una pregunta o una apelación reiterada, Alberto, al tema de la denuncia a través de estos medios, que, sobre todo medios digitales. Claro, en Venezuela, que la ineficacia de la denuncia ya es como que una cosa autoaprendida, pero ahora hay el temor incluso a denunciar por esta situación de orden de estado policial que nosotros vivimos. Sin embargo, y recogiendo un planteamiento que hacía Catherine, uno insiste en de alguna manera estructurar algo que en términos jurídicos pueda parecerse a un caso, una materia sobre la cual pueda pronunciarse un organismo administrador de justicia nacional o internacional. Me gustaría, Alberto, lo mismo, Catherine, vuestra opinión, puesto que tenemos la impresión, y esto yo lo he conversado mucho, Jaime, con nuestro común amigo, el doctor Daniel Sánchez, que también es de vuestra organización, nosotros creemos y nos sostiene mucho la idea, la convicción, como decía ese chileno histórico que tanto amó a Venezuela, el presidente Frei, el padre, de que va a llegar en efecto la hora de la justicia en Venezuela y queremos tener los papeles en la mano, el caso en la mano para avanzar con él a que se nos administre justicia. Quisiera tu opinión y
lo mismo la tuya, Catherine, porque nos parece que es un tema en el que es importante evitar que cunda la desesperanza entre los que hacemos vida en los hospitales públicos. Muchas gracias. Bueno, desde Transparencia Internacional, nosotros a nivel global tenemos más de 60 centros de atención a víctimas y testigos de corrupción, lo que conocemos como ALAC. En cada uno de nuestros países tiene un nombre de fantasía para acercarlo más a la población. En el caso de Venezuela, Dilo Aquí; en el caso chileno, Denuncia Corrupción. Y todos estos ALAC o sistemas de denuncia de corrupción están basados en tecnologías encriptadas, están basados en tecnologías seguras, que permiten que una persona absolutamente anónima o con un nombre de fantasía, sin que pueda ser rastreado su dirección IP, pueda hacer llegar la denuncia. Obviamente uno puede, y existen técnicas, y supongo que el equipo de Norma va a estar dispuesto, si alguien quiere después hacer la pregunta particular, porque ya es muy técnica, asegurar aún más la encriptación y secreto de la información que se envía. Por ejemplo, a través de el uso de correos electrónicos específicos o buscadores específicos, servidores específicos, como el caso de Tor. Uno no se mete por el Gmail, sino que se mete en un mail específico y no queda rastro. Existen sistemas de mensajería muchísimo más seguros que el WhatsApp, como el caso de Signal. El caso de Telegram no, tecnología que ha demostrado algunas falencias, pero el caso de Signal ha demostrado fortaleza. Por lo cual existen las vías, obviamente más sofisticadas, para que esa información pueda llegar. Y de todas formas, siempre sigue estando las vías más convencionales sin usar tecnología que evidentemente requieren el traslado de personas, pero que en el caso chileno también las hemos tenido. Cuando un denunciante no se atreve a usar la plataforma, bueno, un café en un lugar seguro siempre puede también servir para la entrega de información, obviamente con los resguardos de seguridad que también el equipo nuestro desde Transparencia Internacional requiere. Pero es algo que evidentemente nos preocupa. Hoy día en la mañana recibí un mensaje muy bonito de un militar chileno, es un soldado, no tiene un rango muy alto, que denunció corrupción y fue perseguido por sus superiores. Nos hizo llegar la denuncia y nosotros logramos una medida de protección en su favor. Y le preguntamos, ¿cómo estás? Y me dice, muy bien, me trasladaron de unidad, me está yendo muy bien en mi carrera, me acaban de evaluar en lista 1, en la mejor lista de calificaciones, nunca más recibí un hostigamiento, y eso es gracias a que el ejército está obligado a darle informe todos los meses acerca de mi situación y la protección de mi situación a los tribunales de justicia. Y eso lo logramos en el ALAC acá en Chile. Obviamente en otros casos se llevan los casos a las cortes internacionales, ¿eh? Y ahí participamos varios países y colaboramos, pero no están solos y existen vías seguras para poder siempre ir saltándose a esos estados policiales que buscan hacernos la vida más difícil. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con la educación en derechos humanos, la formación, para que el personal de salud, las cuidadoras, pierdan el miedo. Pues la gente tiene que perder el miedo a pesar de que vivimos en un estado como el que sabemos, que se criminaliza cualquier acción, cualquier mensaje de WhatsApp, imagínense. Pero a pesar de eso, creo que la situación es tan grave que mucha gente, aunque no lo vemos, mucha gente se atreve, mucha gente se atreve a denunciar, se atreve a unirse, o sea, la educación da frutos, ¿no? Y de verdad que la formación que se ha ido haciendo con las familias, con las cuidadoras, pues se nota la diferencia, la falta de miedo. O sea, ya la gente dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que salir, tengo que protestar. Y no solamente por salir, sino también el hecho concreto de la denuncia, que es fundamental, o de la documentación. Que la gente realmente decida decir, bueno, mira, yo voy a denunciar esto que estoy viviendo ante cualquiera de los mecanismos, sea esto que hablaba Alberto, los que tenemos aquí con transparencia, sino también con los mecanismos establecidos en las leyes pertinentes ante la Fiscalía, ante la Defensoría, aunque no tengamos resultados, porque sabemos que no hay Estado de Derecho en Venezuela, pero que nosotros sabemos que es un paso que debemos hacer y que además podemos ir avanzando. O sea, la invitación es que no solamente denunciemos, sino también avancemos, por ejemplo, ante denuncias ya de otro nivel. Podemos
como lo hemos hecho aquí, y tenemos la experiencia de muchos países. Chile, pues, ha sido un abanderado en todo este trabajo y lo hemos visto, pues, y nosotros en Venezuela también estamos en ese trabajo, o sea, denunciando ante los sistemas interamericanos, solicitando medidas cautelares, acudiendo al sistema de Naciones Unidas, llevando informes a la oficina de la alta comisionada. O sea, hay que continuar. Y para eso necesitamos que más educación, más formación en derechos humanos, que la gente pierda el miedo y que entienda que sin esto, como decía usted, llega a venir aquí, de verdad, llega a instaurarse pues la justicia y nosotros tenemos que tener pues ya toda esa documentación lista para que sea juzgado de la manera más conveniente, pues, y cumpliendo todos los protocolos de ley, pues este personal, estas personas que han tenido la responsabilidad y no la han cumplido. Entonces, es vital, además de eso, de perder el miedo y todo lo demás, el acompañamiento. O sea, cada día más necesitamos organizaciones que hagan este acompañamiento en la denuncia, en la formación, que acudan a los sistemas internacionales, porque donde no hay justicia la tenemos que buscar. Entonces vamos a donde sea a buscar esa justicia que en Venezuela no tenemos, pero que realmente se cumpla con los protocolos y los estándares internacionales para que de alguna u otra manera algún día esta gente pues pueda ser juzgada. Todos los que han tenido una responsabilidad y que la han incumplido en materia de derechos humanos fundamentales y que no han respetado los protocolos ni nada por el estilo. Bueno, todo eso debe ser documentado y por eso es fundamental también los informes de las organizaciones, que esos informes puedan llegar y eso de verdad en Venezuela se está cumpliendo. Tenemos una red de organizaciones de derechos humanos muy importante y los invito a que a través de las redes sociales pueden ir buscando la que a ustedes les haga falta en materia de salud o si ustedes quieren denunciar, dependiendo de lo que quieran hacer, ahí tenemos una red de organizaciones que está dispuesta a acompañar y a defender esos derechos. Hay un punto muy claro. Para mucha gente es extraño que un grupo de médicos nos hayamos organizado y que hayamos decidido convertirnos en una ONG defensora de derechos humanos. Es extraño, pero para nosotros no. Y Gustavo va a entender lo que voy a decir. El médico venezolano y los amigos chilenos están conociéndonos. Ha tenido siempre en sus genes, en su software, ha tenido una cosa que es importante. Siempre hemos alzado la voz por aquel que está en una cama, por aquel que no puede defender su derecho y lo hemos hecho de todas las maneras. A veces y siempre fue de una forma desorganizada porque no teníamos idea de lo que es el mundo del defensor de derechos humanos. Progresivamente se ha venido aprendiendo y le damos las gracias a todas estas ONG que están alrededor, que nos han servido de gran enseñanza a nosotros y aprender lo que se tiene que hacer. En efecto, al amigo de Cantaura, es cierto, el miedo es libre. Hay situaciones que son duras, pero hemos aprendido que si nos mantenemos callados e inactivos, el daño va a ser peor. Y ese daño es una realidad. Hace 2 días detuvieron a una colega en Cabimas, en la costa oriental del lago, por tener en su celular unas imágenes que consideraron que eran nocivas hacia la majestad de la presidencia de la República. No voy a ser adjetivo con respecto a esa parte final que acabo de nombrar, pero sí es muy claro. Esa colega tenía las fotos que quisiera tener mientras no la difundiera y no fueran ofensivas o dentro del rango vamos a decirlo así, de la pedofilia, por ejemplo. Es su medio privado. Pero la realidad fue que la colega tuvo la locura de en ese hospital reclamar el material de protección para atender pacientes COVID-19. Y eso generó una respuesta desproporcionada. Esas situaciones nos llevarían a tener miedo. Pero ¿qué ocurre? Cuando la gente se organiza, el ciudadano común entiende que entre varios que se organizan pueden dar una respuesta más contundente, empiezan a aparecer organizaciones como la nuestra, que hemos aprendido con nuestros errores y hemos aprendido de lo que estamos observando. Sí, exarse y hay que preparar
todo el material necesario para que en el momento que tengamos una justicia, un nivel de dentro de los márgenes democráticos, los responsables asuman su responsabilidad. Eso hay que tenerlo claro, porque si no tenemos esos mecanismos que hemos hecho en el pasar de este tiempo, nos debemos hacia el futuro, hacia las generaciones subsiguientes. Eso es nuestro punto más importante. Y con respecto a la pregunta de las pruebas, no tenemos un mecanismo, mi querido participante, de decirle qué tan seguras son las pruebas, porque desconocemos de dónde vienen, qué marcas tienen y quién fue que la produjo. Lo único que podemos decirle es que las pruebas tienen momentos y tienen acciones para que se van a usar. Si usted quiere hacer diagnóstico de la enfermedad 100%, tiene que hacerse las pruebas de PCR conocidas por todos nosotros, que han sido sumamente difundidas. Pero esa prueba tiene un tiempo y un momento que se debe hacer la prueba para saber que va a dar positivo o negativo y se vuelva creíble. Existen unas pruebas que ya el argot popular las llama express, en el sentido de que son pruebas rápidas, pero esas pruebas rápidas tienen que también ser tomadas en un momento y si dan negativa, deben repetirse guardando una distancia de tiempo para estar seguros de que ese paciente cuando se tomó la prueba en verdad era un negativo. Eso es una realidad. Pero pedirnos a nosotros, decirles la calidad, no podemos hacerlo, porque desconocemos, como ya lo habíamos explicado, la calidad con que fue elaborada, a quién la elaboró, cuándo se compró y si está dentro del periodo vamos a decir, de vencimiento de esa prueba. Si esa prueba no está vencida desde el punto de vista de su producción, esas son cosas que nosotros, el equipo de salud, no maneja ni tiene la capacidad de darte esa respuesta que tú quisieras que te dijéramos cuál de esas pruebas son buenas o malas. Muy bien, Jaime. Gracias, Norma. Quería hacer unos comentarios finales y recoger un poco lo que decía Alberto y Catherine, y también sobre las preguntas de la denuncia. Si bien es cierto, en este clima en Venezuela tenemos miedo a denunciar por miedo a las represalias, a las amenazas. Eso lamentablemente siempre va a existir. Pero existen herramientas y el acompañamiento jurídico que ofrecemos en Transparencia Venezuela, desde Dilo Aquí, donde, como señaló Alberto, resguardamos los datos son encriptados. Si hay elementos o tienen pruebas que entregarnos, podemos vernos tanto en la sede de Transparencia Venezuela o en una sede, en un café. Cuando las autoridades venezolanas no nos contestan o no procesan la denuncia o simplemente la aceptan, pero se queda durmiendo, como dice Pablo, el sueño eterno allí en esos archivos de la Fiscalía. Eso también a veces es una respuesta y nos da elementos para poder acudir a la jurisdicción internacional. Existe también una red, como dice Catherine, una red de derechos humanos muy sólida en Venezuela. Y no hay un área donde se evidencie más que la corrupción causa violaciones de derechos humanos tan claramente como en el sector salud. Nosotros siempre hemos dicho que la corrupción mata, y esto es un ejemplo de ello, con pandemia o sin pandemia. Entonces, nuestro llamado desde Transparencia Venezuela es perder el miedo, denunciar. Nosotros vamos de la mano siempre con los denunciantes, garantizándole la confidencialidad. También podemos ir, si tenemos elementos necesarios, podemos ir en nombre del denunciante. Nosotros podemos llevarlo como elementos que nosotros hemos investigado, sin necesidad que vaya el denunciante a denunciarlo. Eso sí tenemos pruebas suficientes como para decir si tenemos un caso y podemos demostrarlo, solicitarle al fiscal que verifique que tiene elementos suficientes de convicción para poder imputar. Quisiera aprovechar este último par de minutos para agradecer a nuestro panel su presencia
aquí en la tarde con nosotros. Creo que hemos recogido impresiones muy importantes para lo que tiene que ver con la conducción de estos procesos aquí en casa, destacando el valor que tiene la denuncia convenientemente conducida y convenientemente introducida, sin que ello, por cierto, nos impida ver el riesgo que esto tal Vargas. Ratifico aquello que dijo mi maestro, el doctor Ron Pedríquez, en un célebre poema dedicado al Hospital Vargas, donde los pobres mueren en silencio. Nosotros vamos a ser la voz de quienes no pueden glosar una denuncia, no pueden llevarla adelante porque carecen de los medios, porque ni siquiera salud tienen, y lo vamos a hacer a través de los mecanismos expertos que valiéndose en las tecnologías disponibles, organizaciones como las vuestras nos están ofreciendo. No duden de que ahí estaremos entre los primeros. Gracias a todos ustedes, a nuestros panelistas tan distinguidos, Alberto, por tu esfuerzo conectarte desde allá, y a nuestra audiencia virtual de hoy de la tarde, cuya presencia estuvo, no obstante, fue más real que nunca. Yo personalmente les quedo, me permito también hablar en nombre de Transparencia Internacional Venezuela, especialmente agradecido. Creo que con esto hemos terminado. Un gusto haberlo visto por acá.